el director del Teatro del Paseo La Plaza. ¿Por qué? Porque comienza una serie de streaming para poder disfrutar a partir de hoy. Queremos saber todos los detalles, por eso nos comunicamos con él. Hola, Ariel Estolier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día a todos. Un placer, y ya queremos saber todas estas novedades de la manera que se adaptaron, ¿no? Para poder continuar con el teatro, algo que necesitamos tanto. Bueno, sí, la verdad que a partir de que tuvimos la notificación que nuevamente teníamos que cerrar las salas, inicialmente por estas próximas 2 semanas, decidimos reflotar y armar rápidamente una programación de teatro por streaming para que al menos tengamos una propuesta reformulada todas las noches desde las casas de poder seguir viendo teatro. Por supuesto, no reemplaza la experiencia presencial, pero es una alternativa para todos que tenemos que estar desde el hogar, de poder seguir disfrutando y de ver buenas producciones de teatro, y para nosotros para poder seguir manteniéndonos vigentes con nuestros públicos, que los íbamos recuperando progresivamente a lo largo de estos meses. A mí me parece genial porque es algo muy necesario para todos en nuestras casas, más con este confinamiento que parece no terminar, y es importantísimo también para el mundo del teatro, tanto los actores, los que trabajan en los teatros, que siga esto en movimiento. ¿Cómo se tuvieron que adaptar para hacer justamente estas transmisiones streaming? Bueno, es complejo, la realidad es muy dinámica y nosotros ya veníamos a partir de la reapertura de los teatros, que fue progresivamente desde mediados de noviembre del año pasado y con más fuerza a partir de enero de este año, veníamos presentando no solamente nuestras obras en los teatros, sino ciertas fechas puntuales de la mayoría de las obras con funciones en simultáneo por streaming, algunas en vivo y otras que estaban pregrabadas pero que se emitían en el mismo día y horario de la obra de teatro en el teatro, para dar una alternativa a aquellos que no quieran o no podían o vivían lejos y no podían regresar a una sala de teatro, poder ver la misma obra desde las casas. Ante el cierre ya tenemos un portafolio de varias obras que ya estaban en archivo preparadas y a la vez algunos recientes estrenos que habíamos también filmado en estas semanas previas a este nuevo cierre y que podemos ahora estrenar directamente a través de la plataforma de streaming. Y la idea es que cada día, empezando mañana y hasta el 1 de mayo, haya entre 1 y hasta 4 obras cada noche, donde la gente va a poder optar cuál le interese más y poder verla con mayor frecuencia e idealmente volver a encontrarnos todos en las salas de teatro a partir de mayo. Ojalá así sea. Por lo pronto pueden adquirir las entradas en la página de ustedes, ¿no? paseolaplaza.com.ar. Las entradas se pueden adquirir a través de Plateanet, que es la tiquetera Bien. con la cual trabaja la plaza, y tenemos todo tipo de programación. Hoy estrena Norberto Jansenson con sus Noches Mágicas, mañana reestrena Fabio Posca, el espectáculo que creó especialmente para las plataformas digitales, se llama Retomando, Diego Peretti con una comedia dramática, se llama Por H y por B, el viernes se suman también Las Chicas de la Culpa, con cada uno de los episodios de esta temporada de su espectáculo de humor que comenzó en enero, el sábado de la comedia Lo Escucho con el Puma Goiti y Jorge Suárez, y la semana que viene estamos estrenando Redes, que es el último espectáculo de José María Muscari, que precisamente habíamos estrenado presencialmente en la plaza la semana pasada. O sea que en la totalidad tenemos 20 funciones a lo largo de 2 semanas, con más de 8 espectáculos, y la expectativa es que las familias puedan nuevamente, ante la obligación de estar en las casas temprano todas las noches, tener una alternativa para todos los gustos. Sí, por lo que estoy viendo también está Fabio Posca, también está González también, que es muy conocido, Juanpi, que es muy divertido Juanpi, para no perdérselo. O sea, hay varias opciones para poder disfrutar en casa y bueno, y después se puede disfrutar presencialmente. ¿Ustedes ya se habían adaptado a las medidas del protocolo sanitario para que sea presencial? Sí, claro, nosotros reabrimos en nuestro caso el Paseo La Plaza el 13 de noviembre y en el caso de nuestro segundo teatro, el Metropolitan Sura, lo reabrimos en enero, y hasta la semana pasada teníamos en cartel entre ambos teatros 30 espectáculos que iban compartiendo los diferentes escenarios que tenemos y días y horarios, y para poder hacer eso factible implementamos un protocolo muy estricto en términos de distanciamiento de público, del aforo limitado de la cantidad de gente que podía ingresar, del uso de los barbijos en todo momento. Por supuesto, ediliciamente hubieron reformas para asegurar la ventilación con el 100% de aire exterior en todo momento. La refrigeración la podemos utilizar porque colocamos unos filtros especiales que nos demandó el Ministerio de Salud de la ciudad, y también para artistas, trabajadores y para todo nuestro staff tenemos implementado junto con el Ministerio de Cultura y de Salud un programa de testeos preventivos periódicos donde cada semana vamos testeando
a diferentes grupos de artistas y eso nos permitió, en términos concretos, que a la fecha ya llevamos más de 2.500 testeos y de la gente que trabaja en nuestra actividad, tan solo el 1% dieron resultados positivos asintomáticos, lo cual ha demostrado que, por supuesto, no hay certezas. Claro, que la actividad es muy segura, o cuanto más no sea que el mínimo, que el riesgo está mínimamente expresado. Entonces, eso nos da confianza que con los cuidados y con la prevención podríamos continuar trabajando en forma presencial y bueno, estamos apelando a que luego de estas 2 semanas se nos permita volver a reabrir, porque toda la programación que fue cancelada en abril se fue trasladando desde el 1 de mayo en adelante. Por supuesto, estamos en este contexto que es muy dinámico e iremos viendo las resoluciones que se van tomando, pero desde el sector estamos preparados para poder reabrir y en el mientras tanto, esta alternativa de teatro por streaming que ya viene acompañando la presencialidad también, pero que en estas 2 semanas va a ser exclusivamente, creemos que es una propuesta reformulada, alternativa, para no perder la dinámica que veníamos cultivando a lo largo de estos meses y en concreto para poder dar una alternativa de esparcimiento teatral estando desde las casas. Tal cual, es algo muy necesario para poder disfrutar desde nuestras casas, pero me lleva a pensar que bueno, fue una gran inversión y decime vos o corregime si no es así, disfrutar del teatro presencial era seguro, es seguro con todo el protocolo que han implementado y por supuesto la gente cómo respeta eso, tanto para ingresar como para salir del show. Sí, es una de las actividades más protocolizadas y que vienen demostrando que tanto por el cuidado a la gente y a los artistas como a los públicos no han habido casos ni de contagios significativos ni de supercontagios, que era una de las preocupaciones principales por las cuales nos mantuvo cerrada durante tantos meses el año pasado. Por supuesto, el 100% de certeza no lo tenemos, pero en el equilibrio entre tratar de minimizar los riesgos y poder ofrecer una oportunidad de recuperación de la identidad cultural y también, por supuesto, de la sustentabilidad del sector, creemos que hemos hecho las inversiones y el esfuerzo de parte del sector del teatro y la música para poder ir recuperando nuestra dinámica. No olvidemos que hasta el momento que estamos activando la semana pasada, también es una actividad que tiene su limitación respecto a la cantidad de público que puede recibir, que no podía superar el 50%. Eso ya dificulta la sustentabilidad de una actividad toda, porque la capacidad de poder generar ingresos y cubrir costos es muy limitada. Pero creemos que es necesario mantenernos abiertos porque si no esta actividad corre riesgo realmente de desaparición a lo largo del tiempo. Es una actividad artesanal, que su propia naturaleza es nocturna también. Entonces tenemos que encontrar el equilibrio entre, por supuesto, ir atravesando los desafíos que nos sigue planteando la pandemia, pero a la vez también los desafíos de cómo defender el tejido cultural y a la vez generar sustentabilidad para artistas y tantos trabajadores del sector. Ariel, ¿cómo estás? Te habla Guillermo. Justamente yendo a ese punto que creo que no es menor, que es la parte económica. Digo, ustedes son una de las actividades más afectadas, cerraron primero, volvieron de los últimos y aparte en cuentagotas por todos estos protocolos. Estos 15 días, en primera instancia, que se están dando como este confinamiento parcial, que no les permite hacer las actividades normalmente, ¿les afecta mucho en lo económico? Digo, ya venían muy golpeados, ahora con esto, ven los números y dicen, bueno, es el último esfuerzo que tenemos para hacer, porque ya más adelante no podríamos hacer un esfuerzo así, porque económicamente ya no dan los números. Es una situación muy complicada, hay realidades muy diversas respecto al sector. Este es un sector que comprende tanto a los artistas que se autogestionan a través de las cooperativas como al sector público y también a los emprendedores culturales privados también, que básicamente tienen que sostenerse con sus propios ingresos y que son contratantes de tanta gente. En ese sentido apelamos a que esta restricción no se exceda más allá de los 15 días, porque la proyección, si no, sí sería muy negativa, porque es una actividad, que ya viene golpeada por su propia naturaleza. No olvidemos que es en lugares cerrados y nocturna, lo entendemos, pero pasó mucho tiempo. Entonces, nosotros lo que abogamos es tratar de poder argumentar y explicar que lo que sea la próxima estrategia respecto a cómo seguir conteniendo o reduciendo la tasa de contagios o el sistema de salud contemple las particularidades de este tipo de actividades que están protocolizadas y que de hecho, por ejemplo, no
no acrecientan el uso de la circulación pública, del transporte público, porque ya de por sí es una actividad que estaba habilitada, pero que no se le permitía ni al público ni a los trabajadores utilizar el transporte público. Es complejo, lo entendemos, por eso somos cuidadosos también y acatamos la medida actual, pero llamamos la atención respecto a que estamos preparados para tratar de poder recomenzar. De hecho, todos los teatros reprogramados para partir del 1 de mayo en adelante, pero si la proyección es de una mayor limitación, seguramente los costos y las heridas para el sector rápidamente se van a continuar agravando, más allá sí de los apoyos y de las medidas de solventación que hemos tenido a lo largo de estos meses, que por supuesto son parciales. Nada alcanza al trabajo pleno y a la capacidad de producir y de presentar como teníamos previamente antes de la pandemia, y hemos tenido algún tipo de colaboración desde el sector público también, pero esta actividad solamente puede resurgir cuando realmente los artistas puedan crear, cuando el público pueda volver a ganar confianza, cuando no tengamos las limitaciones de aforo y también cuando podamos planificar con cierta certidumbre. Imagínense que al ser una actividad en vivo es muy difícil estar abriendo, cancelando cada 2 semanas. Estaríamos entrando en una situación muy difícil de poder sostener compromisos, mantener contratos. Ya de por sí el hecho de cerrar los teatros implica la caída de muchos contratos laborales y compromisos comerciales también. Pero bueno, es el contexto dinámico que nos toca y ya estamos viviendo todos también la discusión de cuáles son las prioridades, obviamente. Bueno, perdón, y en estos días hubo comunicados en donde se daba apoyo económico a ciertos sectores, en un caso fue los médicos, algunos sectores sociales. Digo, para el teatro hubo una charla también, por lo menos para estos días, ¿no? Un refuerzo, un paliativo, como para que estos 15 días se les dé un apoyo económico a algún lado, o esa charla no existió, esa realidad no va a pasar. No, a ver, charlas, conversaciones tenemos en forma continua. Nosotros en ese aspecto tenemos un diálogo muy directo y muy honesto también con las entidades gubernamentales, tanto a nivel de Ministerio de Cultura y Presidencia, incluso de Ministerio de Cultura de la Nación, y también con la ciudad, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, y en el AMBA con la provincia también. Y hay comprensión respecto a los desafíos del sector, Ana, y las charlas son continuas. Aún así, la realidad es compleja y muchas veces las decisiones, como ha sucedido en este caso, nos tocan de lleno, más allá de la buena voluntad y de la comprensión de los interlocutores del sector público. Hay algunas ideas de programas a mediano plazo, no específicamente para estas 2 semanas. Estas 2 semanas han sido sorpresivas al respecto del cierre, no solamente de la nocturnidad, que ya se había discutido en semanas previas con el decreto anterior, sino de la prohibición directa de la actividad cultural y todas las actividades en entornos cerrados. Eso fue sorpresivo para nosotros también. O sea, es que a veces entendemos que las decisiones generales afectan a los sectores particulares. El diálogo está abierto y confiamos en que eventualmente llegaremos a algún tipo de consenso práctico, más allá de tener acuerdos compartidos respecto desde el sector público, que esta actividad no es una actividad prioritaria respecto a la peligrosidad de los contagios. Ese punto ya no está en discusión. Lo que está en discusión es cómo sostenerla, cómo mantener su apertura en relación a otros objetivos restrictivos como la circulación o la nocturnidad. Y ahí tendremos que encontrar un equilibrio que permita eventualmente su reapertura en términos posibles y factibles también. En caso de que el 1 no se retome presencialmente, ¿qué tienen pensado hacer al respecto? Sería muy complicado. Tenemos algunas alternativas, pero imaginen que en nuestro caso teníamos hasta la restricción 30 espectáculos en cartel, algunos con varias funciones semanales, otros con fechas puntuales, que ya han sido en la mayor parte reprogramados a partir del 1 de mayo, en muchos casos con su aforo limitado, pero con sus funciones agotadas. En otros casos debieron ser cancelados directamente. Y lamentablemente esperemos que eso no suceda. Si llega a suceder, más allá de todo el esfuerzo del sector, tendremos que reevaluar de qué alternativas tenemos. Es muy difícil. Las alternativas por streaming, como las que estamos poniendo ahora en funcionamiento, son coyunturales, no son... para hablar con claridad, no son una solución económica. El objetivo principal es mantener
a pesar que el teatro esté cerrado, las actividades artísticas reformuladas abiertas y mantener alternativas de vinculación con los públicos principalmente. Eventualmente algunas pueden tener un mayor potencial económico, pero la mayoría, en promedio, no vienen demostrando que puedan ser un recambio o un reemplazo directo a la presencialidad. Y no hablo solamente de la experiencia, sino en términos económicos también. Entonces, nosotros veníamos experimentando con este modelo dual, donde ciertas fechas, ciertas funciones venían acompañadas de una ventana, una alternativa por streaming, pero si se llegara a extender más allá del 30 de abril, para hablar con honestidad, no hay muchas herramientas adicionales para sostener la estructura de costos, ni obviamente la renovación de contenidos y de títulos, porque también toda esta actividad con las nuevas plataformas tiene muchos procesos todavía inciertos de discusión, desde el marco de derechos, desde los contratos, desde los acuerdos sindicales, desde los nuevos agentes que participan. Es técnico, es complejo de desarrollar, pero para ser sintético, sería un problema muy grave porque, recordemos, es una actividad que venía progresivamente recuperando espectáculos, recuperando público, junto a nuestros colegas y sumado a nuestras producciones, las de terceros. Había en Buenos Aires más de 60 espectáculos principales en la calle Corrientes ya presentándose, por supuesto, con una dinámica distinta a la tradicional, sin tantas funciones por semana, en formatos cooperativas. Pero, a ver, el objetivo principal era generar actividad, generar trabajo y recuperar público y confianza. Cuando un cierre obligado, por las razones coherentes o subjetivas que lo determinan, bueno, eso implica un retroceso de varios pasos y tenemos que ver cómo, con una lectura real de cuál es la situación en el entorno, nos posicionamos a partir de mayo, si no fuera el caso que pudiéramos reabrir. Es complejo, lamentablemente. Este proceso va a ser muy largo para todos y nosotros nos damos cuenta que así como el 2020 fue un año muy difícil y perdido en términos artísticos, laborales, económicos, el 2021 no se presenta mucho mejor y tenemos que ser muy creativos y a la vez muy racionales respecto a cuáles son los compromisos que podemos tomar y qué podemos poner en escena y tener la capacidad de adaptarnos al contexto. No, Ariel, y respecto a eso, también es interesante preguntarte ¿qué percibís vos frente a la oferta, pero no que hace la cartelera de la plaza, sino de los grupos teatrales que le llevan obras, propuestas para poner en el espacio? Digo, hay grandes auditorios como el Neruda o el Picasso, que serán los más comerciales, que tienen todo lo que estamos viendo. Ahora, un espacio como el Colette, que también está en la plaza, va más a lo independiente, la autogestión, las cooperativas que recién hablabas. ¿Recibís propuestas de ese tipo de grupos artísticos o tendríamos la triste realidad de que han ido desmembrándose, desapareciendo y que no te están mostrando esas propuestas porque no tienen dinero, no pueden llevar adelante obras de teatro? No pueden sostenerlo. Claro, bueno, sí es complejo. Nosotros tomamos una decisión programática en lo artístico distinta para este año porque evaluamos que el contexto era tan complejo y la recuperación de públicos, principalmente el público tradicional de teatro, adulto, que ve teatro de texto, comedias dramáticas, iba a venir acompañado de una aceleración del proceso vacunatorio, porque en general es gente que podría componer los grupos de riesgo etario. Entonces, eso nos llevó a evaluar que debíamos ser más amplios respecto a tanto a la decisión de proyectos a producir, como desde el rol de la programación de las salas teatrales. Es por eso que teníamos, en el caso nuestro, tanta variedad de espectáculos, claro, porque con 4 teatros tener 30 obras implica que ya no estábamos trabajando en el formato de 1 o 2 obras por escenario, sino que íbamos justamente ampliando la oferta, por un lado, porque creíamos que teníamos que ampliar también la llegada a los públicos, y eso se da también con los contenidos específicos. Entonces, por ejemplo, en nuestro Teatro Metropolitan, durante todo el verano presentamos el Verano Off en el Met, que es una selección de obras que se presentaban en teatros independientes o teatros alternativos y que por las pautas tan estrictas de los protocolos, principalmente respecto al aforo limitado, al distanciamiento o a las reformas edilicias para asegurar la ventilación total al 100% de aire exterior, no podían abrir. Entonces hicimos convenios, acuerdos con estas salas independientes para traer algunas de sus obras que también creíamos que tenían un potencial de crecimiento a nuestras salas, y lo mismo hicimos en el caso de la Plaza, en la Sala Neruda o en la Picasso, donde estamos presentando, por ejemplo, desde el último espectáculo de José María Muscari, que protagoniza Inés Esteves, pero también un grupo de jóvenes
artistas, influencers de las redes sociales o espectáculos alternativos como Feli de la Garma o el trío Bocat, o mismo lo que comentaba recién de Juanpi González, Martín Pugliese, espectáculos que en otro contexto quizás no se hubiesen presentado en las salas de teatro nuestras, pero en este momento creemos que hay un desafío y una obligación también desde el lado del sector, principalmente los que gestionamos y producimos teatro, de dar espacio y apoyo a todos aquellos que artísticamente sean solventes, pero que quieran y puedan trabajar también. Y también porque en una lectura de cómo es la tendencia de público, reconocimos que un público más joven era el que estaba más ávido a volver al encuentro fuera de la casa, a ir a ver un espectáculo. Entonces creamos contenidos o programamos contenidos que tratan de apelar a los gustos y a los intereses de un público en edad más joven o de espíritu más joven o en horarios alternativos. Y eso nos permitió mayor ocupación de sala, ir creciendo y ampliando los públicos y dando una solución a espectáculos que, como vos mencionabas, en otro contexto hubiesen estado programados en salas como La Colette. De hecho, La Colette estuvo cerrada, claro. Iba a abrir ahora a partir de mayo con la reforma edilicia necesaria para asegurar la ventilación interna, pero muchas salas de ese tamaño no pueden abrir todavía porque las inversiones de adaptación de la ventilación y refrigeración son muy costosas también. Entonces es una ecuación compleja que estamos tratando desde el sector de dar respuestas y apoyo, y luego en lo particular, bueno, por supuesto no todos pueden encontrar una solución que sea sustentable, y es parte del achicamiento que va a tener nuestro sector y que nos va a llevar mucho tiempo ir recuperando. Entonces, nosotros lo llamamos una temporada solidaria. Claro. No es una temporada que en términos económicos es rentable. El objetivo es encontrar sostenimiento y a la vez ayudar a artistas y a colegas a poder llevar a cabo nuestros espectáculos. Y lo vas a ver tanto en nuestras salas como en las salas de colegas, que también no todo lo que se presenta es de producción propia del teatro, sino que tiene que ver con coproducciones o con cooperativas, y es lo que permite también recuperar la diversidad, porque también creemos que cuando se ve más actividad, eso junto con los argumentos racionales del protocolo, pero principalmente cuando activamos nuevamente la emoción positiva respecto al encuentro en un teatro, bueno, eso ayuda a la actividad toda y a las particulares, a los proyectos particulares de cada uno. ¿Tenían estrenos pautados para este año que tuvieron que cancelarlos? Mira, algunos pudimos hacerlos. Bien. Mira, pudimos estrenar en enero la comedia Lo Escucho con Jorge Suárez y Gabriel Goiti, que estaba prevista para estrenarse el 26 de marzo del año pasado. O sea, estábamos ya en preestrenos cuando tuvimos que cerrar por la cuarentena del 2020. La pudimos estrenar en enero de este año. La semana pasada habíamos estrenado Redes, el espectáculo de José María Muscari. La próxima semana estábamos estrenando en el Metropolitan Desnudos, una comedia que había quedado también trunca, que había sido un gran éxito en Mar del Plata, producida por Javier Faroni. Pudimos poner en escena Casi Normales en el Metropolitan, y esta semana volvía al Paseo La Plaza, una obra que ya lleva 8 años en cartel, el gran musical de culto. Y nuestro gran estreno, que está en suspenso para este año, en verdad para el año pasado, es Mi Abuela la Loca, con Norma Leandro y Jorge Marrale, con dirección de Claudio Tolcachir, una coproducción que llevamos a cabo con Lino Patalano, y que veremos. Nuestra expectativa es intentar poder estrenarlo en el segundo semestre, contingente a cómo es la situación general, tanto por el cuidado hacia Norma y Jorge, que son actores en edad de riesgo, que se están vacunando ya también, pero principalmente es una obra de teatro, es el estreno mundial de la adaptación de una novela, y que tenemos muchas expectativas, pero que también nuestra lectura es esperar a que también el público teatral, que es el ideal para este tipo de obra, esté más vacunado. Claro, y pueda volver, porque aparte es un espectáculo muy grande en términos de la dimensión técnica arriba, a pesar que son solamente 2 actores, técnicamente, escenográficamente es enorme. Y bueno, esas son las cuestiones de las dificultades también.
Y sí que esta actividad no es que es muy artesanal, entonces a pesar de que se le permita reabrir, lleva tiempo generar el producto, el contenido, y a la vez ese contenido luego se valida con el público para lograr conocer si va a tener una vida posterior o no. El éxito y fracaso de un espectáculo tiene que ver con lo que sucede arriba del escenario, pero con lo que sucede abajo, pues se activa un proceso virtuoso con la gente. Y para eso leer el entorno y el contexto y ver si es el adecuado es lo que va a determinar si es conveniente mantener, por ejemplo, ese estreno o postergarlo con el riesgo que implica respecto a entrar en limbo con el compromiso contractual de los actores y el director y etcétera, que no sabemos si se va a poder llevar a cabo, y el mismo dilema tienen nuestros colegas con algunos proyectos de mucha expectativa que estaban previéndose para estrenar a partir de mayo y que ahora están en duda en función a no saber qué es lo que va a suceder con las decisiones respecto a las autorizaciones o no, y a la situación general o no, más allá de que se nos permita reabrir. Ariel, te lo pregunto porque le doy vueltas al tema una y otra vez, ¿no? Respecto al teatro y esto de que es una de las actividades que primero se cierran en el momento de tomar disposiciones. Obviamente en este caso es una cuestión de horario también, de las 20 en adelante suele ser la actividad teatral más donde hay más oferta, claro. Recién refuerzo también lo que decía Gaby, la inversión que se ha hecho en estructura sanitaria y en los controles de protocolo en los teatros es, creo que, la más estricta y exhaustiva que hay en las actividades. Ahora, cuando se sientan a hablar y al teatro lo ponen como una de las últimas actividades en cuanto a esenciabilidad, ¿qué es lo que le dicen? Porque evidentemente, por los números que hay, puertas adentro, con el aforo reducido y demás, el teatro es claramente seguro. Pareciera que el problema viene de afuera, que sería el transitar, el transporte de la gente hasta llegar al teatro. ¿Hay también charlas con el Ministerio de Transporte o algún integrante de ese sector como para ver qué pasa antes de llegar al teatro? Porque parece que el punto es ahí, no sé si me estoy equivocando. Sí, así es. En todas las conversaciones que venimos teniendo, por suerte, con los hechos demostrados, de hecho, 2 semanas antes de este cierre, el ministro Quirós, ministro de Salud, fue al teatro y la ministra de Salud de la Nación tenía previsto ir a un concierto en el Teatro Ópera una semana antes también de este cierre. O sea, no hay ya una discusión con los decisores de gobierno respecto a las medidas de precaución y de cuidado que tenemos establecidas dentro de las salas y con nuestros trabajadores y nuestros artistas. En ese sentido, no está planteado en esos términos. Lo que está planteado, que entra en colisión con la propia naturaleza de nuestra actividad, es la circulación, particularmente, de la gente hacia los lugares como, por ejemplo, una sala de teatro, porque en general la salida teatral involucra quizás una salida social también, claro, gastronómica, encontrarse, etcétera, con personas que no necesariamente son convivientes, y a la vez la nocturnidad, y esta que es otro factor que por otras razones, no por las actividades protocolizadas, sino por los encuentros sociales no reglados, aparentemente es lo que a través de los decretos quieren restringir, que haya menor actividad nocturna social, y por esas dos razones este tipo de limitaciones le pegan de lleno a nuestra actividad. La realidad es que al momento de la reapertura de los teatros no se incluyó en la misma la autorización de circulación por medio del transporte público, ni para trabajadores, con lo cual el sector también está tratando de resolver en forma privada ese aspecto. Y respecto a la nocturnidad, esta es una actividad por su propia naturaleza, porque trabaja cuando el resto de la gente deja de trabajar. Es la única manera de poder apelar a poder tener público, más allá de las limitaciones contractuales, sindicales, que harían inviable, por ejemplo, en nuestro caso, que 30 obras se presenten en cartel en horario vespertino. Y son 30 porque lamentablemente la crisis general y del sector es tal que con una obra por sala no podríamos sostener ni siquiera los costos fijos de prender la luz en un teatro. Entonces necesitamos tener esa variedad para tener una potencialmente mayor nivel de concurrencia y mayor ocupación, y necesitamos el horario nocturno porque es el momento donde la gente podría acceder. Hasta el decreto anterior habíamos tenido conversaciones muy honestas al respecto y se había llegado a un acuerdo intermedio donde en el caso de la ciudad de Buenos Aires los espectáculos podían comenzar como máximo a las 11 de la noche, siempre que terminen a la medianoche, a las 12. Recordemos que el mes anterior la actividad comercial en la ciudad estaba habilitada hasta las 2 de la mañana. Entonces, eso ya nos llevó a reprogramar horarios, a tener que
que modificar, pero sin necesidad de cancelar ningún espectáculo, y esa era la propuesta que nosotros queríamos mantener, que se nos permita la actividad nocturna dentro de ese aspecto y que se lo separe respecto a otras actividades quizás en entornos cerrados que no pueden argumentar el mismo nivel de cumplimiento riguroso de las medidas de cuidado y de protección y obviamente de las reformas edilicias encaradas. Y no olvidemos que esta actividad es en entornos cerrados también por su propia naturaleza, pero que el público utiliza barbijos en todo momento, a diferencia de otras actividades en entornos cerrados que tienen sus propias dinámicas, pero esta la caracteriza ese aspecto, donde no hay conversaciones o rompimiento del distanciamiento físico y el uso del barbijos en todo momento, sumado a un aire que está siendo renovado en forma constante, a declaraciones juradas que nosotros les pedimos a los espectadores al momento de comprar las entradas con sus datos, a efectos de una posible trazabilidad en caso que sea necesario también. Sabemos dónde se sienta cada persona, la gente no se puede cambiar de butacas. Es decir, tenemos todo un mecanismo, algunos teatros, como nosotros hemos instalado programas de mano digitales con un código QR para desincentivar el rompimiento del distanciamiento físico, las entradas también son a través de canales digitales. Es decir, hay muchos argumentos racionales dentro de un contexto que es muy dinámico, que buscan justificar por qué esta actividad logra ser más certera a la hora de minimizar los riesgos. Luego suceden cosas, el crecimiento de los casos, también la subjetividad, los vaivenes y las diferentes posturas respecto a cómo abordar de mejor manera la dinámica de una segunda ola. No estamos exentos de esa realidad porque nosotros somos parte también y hemos experimentado el crecimiento de casos también con gente cercana, o sea que no, esto, más allá que hablamos de burbujas, de espectadores, no estamos en una burbuja aislada del contexto general, pero en ese dinamismo también en la toma de decisiones creemos que es importante encontrar un equilibrio que nos permita ser juiciosos a la hora de poner limitaciones, pero que también permita que esas limitaciones sean suficientemente equilibradas para que ciertas actividades como la actividad cultural pueda llevarse a cabo con las limitaciones que ya tenía, porque no estamos hablando de una liberación completa, es una actividad que ya acepta muchas limitaciones, que trabaja con gente, o sea que la salud de nuestros artistas y trabajadores es esencial, si no, no tenemos producto, no tenemos programación, pero que a la vez es, tal como mencionabas, es una de las que más ha sufrido. Lo bueno es que, bueno, encontraron el modo ahora por estos 15 días de realizar los espectáculos vía streaming. Esperemos que para el primero ya se pueda regresar de forma presencial, porque está demostrado que es seguro, o que encuentre una solución con respecto a los traslados que sea de forma privada y que cada uno se haga responsable. Sería muy triste que no puedan retomar presencialmente a disfrutar de estos lindos espectáculos que por lo pronto podemos empezar a disfrutarlo a partir de hoy. Sí, a ver, la propuesta es a partir de hoy hasta el 1 de mayo, forma muy extraordinaria. Cada día va a haber desde 1, 2 y hasta 4 funciones diferentes de diferentes obras a partir de las 8 de la noche en adelante, algunas a las 8, otras a las 9, otras a las 10, depende también en el contenido y el perfil de cada espectáculo, y la expectativa es que la gente pueda elegir verlo solo, verlo en familia, pero que bueno, que estas 2 semanas que estamos obligados también a poder quedarnos desde casa para disminuir esa circulación nocturna, al menos volvamos a tener una alternativa de esparcimiento teatral, ya sea para revisar un espectáculo que alguien ya vio, ya sea porque vivimos en el interior y no podemos venir a Buenos Aires a verlo, y por una misma entrada, una misma familia completa puede haber también un espectáculo compartido. Y idealmente que este corte no sea tan drástico respecto a estar presentes con la gente, que nos ayude también, con suerte, a partir del 1 de mayo, a progresivamente volver a vernos en las salas de teatro en forma presencial. Que así sea, Ariel. Muchísimas gracias por tu tiempo y por esta comunicación. Gracias a ustedes por el apoyo y la cobertura. Buenas tardes. Por favor, un placer.